Capítulo 9. La fragancia del té ya no está en esa habitación. Después de entrar en el mes de diciembre, las vibraciones del año nuevo invadieron en la vida cotidiana. Incluso el paso del tiempo se sentía como que estaba instando. Lo que quedaba de este año era cerca de 3 semanas. El final del estado de ánimo del año comenzó a llenar el aire con el comienzo de diciembre. A diferencia de los otros años, las elecciones de los funcionarios del Consejo Estudiantil de la Preparatoria SOBU de este año se produjo mucho más tarde de lo previsto, con poca o ninguna emoción. Ayer, la votación se llevó a cabo en silencio. Isshiki le rogó a Ayama en lágrimas que hiciera un discurso de campaña para ella por completo, por lo que imitó la campaña de Yukinosita en su discurso. Y el resultado de conteo de los votos en el mismo día dejó a Isshiki Hiroha designada como la presidenta del Consejo Estudiantil. A partir de hoy era cuando el nuevo Consejo Estudiantil operaría. Pero eso era todo irrelevante para el estudiante promedio, ya que pasaron el día como solían hacerlo. Yo era igual. Fui con la misma vida que no había cambiado hasta nuestros días. Como de costumbre, asistí a clases y antes de darme cuenta, fui después de la escuela. Cuando terminó la clase, salí de la sala de clases. La temporada había ido mucho más allá de la transición al invierno y el cielo visible desde las ventanas del pasillo se veía muy frío. Bajé las escaleras y quedé en el pasillo. Por delante estaba la sala del Consejo Estudiantil y de ser hoy su primer día de funcionamiento, había gente ocupada arrastrando los pies dentro y fuera de la habitación. Dentro de ese grupo de personas estaba Isshiki Hiroha. Cuando me vio caminando por el pasillo, Isshiki se quedó sin aliento con una sonrisa en su rostro. Ella agitó las manos ligeramente por delante de su pecho. Devolví en voz baja un saludo con solo mi cuello y se apresuró. Senpai. Cuando lo hice, Isshiki yampi con voz pastosa. Esto tenía que ser eso. Ese patrón de donde iba a dar la vuelta, ya que era yo el que estaba siendo llamado, pero cuando en realidad, se trataba de otro senpai en su lugar. Mientras pensaba eso, hice caso a su voz y cuando empecé a caminar de nuevo, el sonido de pasos vinieron desde atrás. Cuando me di la vuelta, Isshiki vino detrás de mí. Ella hizo un puchero con una mirada hosca. ¿Por qué estás haciendo caso omiso de mí? Bueno, pensé que estabas llamando a otra persona, ya en el trabajo a partir de hoy. Cuando le pregunté, Isshiki hinchó el pecho con orgullo. Así es. Bueno, al principio, pensé que no iba a ir bien del todo. Al principio, ella realmente mostró una cara de confianza, pero a medida que se acercaba al final de su sentencia, aquella vivacidad suya se debilitaba. Bueno, ella no se dejaría llevar como la presidenta del Consejo Estudiantil con el desarrollo de los acontecimientos. Estar ansiosa era razonable y probablemente había acumulado un buen número de fracasos. Pero los fracasos que irían a través desde aquí en adelante eran definitivamente cosas que podrían hacer más cosas, que podrían ser recuperadas. Es por eso que ella no tenía necesidad de preocuparse. Sintiendo un poco de envidia de eso, yo sonreí por reflejo. Bueno, no es que un estudiante esté esperando algo del consejo estudiantil, porque no lo tomas fácil. ¿Qué se supone que significa eso? Ella me miró con los ojos súper estropeados. Pero no es como si esperaba algo de ella tampoco. Es solo que, bueno, si tuviera que pasar algunas apropiadas palabras de aliento para su nuevo comienzo, entonces. El próximo año, mi hermana va a inscribirse aquí. Espera, las pruebas de acceso ni siquiera han terminado todavía. Cuando hablé, Isshiki sacudió sus manos y me dio una mirada. ¿Qué cosa en el mundo está diciendo esta persona? Cállate, ya he decidido que Komachi Pase sea un hecho. Así que conviértela en una buena preparatoria. La boca de Isshiki estaba abierta. Después de eso, no se sonrojó y no actuó coqueta en lo más mínimo, con su voz suave y esponjosa, arrojó sus dos manos hacia adelante como si forzara a la espalda mis palabras. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo avances hacia mí. Lo siento, estás apuntando demasiado alto. Es demasiado escalofriante y no es posible. La razón por la que me rechazaste esta vez fue diferente de la última vez, ¿verdad? Tú sabes que estás mucho mejor cuando hablas con honestidad.
Estoy bastante seguro de que le gustarías más a Ayama de esa manera. ¿En serio? ¿De dónde has sacado esa información? Los ojos de Isshiki de repente brillaban mientras tomaba la carnada. No es nada de eso. Yo estaba simplemente diciendo que en comparación con ese personaje que se inventó para ella, era mucho mejor. Pero explicarle eso era un dolor, así que decidí que iba a tratar con ella con indiferencia y salir de las instalaciones. Solo esa sensación. Así que da lo mejor con lo que sea. Está bien. Por otra parte, no es eso. En este momento, estamos en medio de la remodelación de la sala del consejo estudiantil. ¿Quieres ver, senpai? Remodelación, ¿era la remodelación de la sala del consejo estudiantil realmente una cosa? Isshiki me agarró de la manga y tiró de ella. Esto era probablemente eso. Probablemente estaba pensando en conseguir que la ayudara, Bueno, no es como si tuviera algunos asuntos urgentes que atender. Como yo fui el que la apuntó como la presidenta del consejo estudiantil, al menos podía ayudarla un poco. Mientras pensaba eso, caminamos hacia la sala del consejo estudiantil y cuando lo hicimos, se oyó una voz desde el interior. Hiroazu, ¿qué hago con esto? Hiroazu. Esta fue una voz familiar. Cuando tomé un vistazo en el interior, por extraño que pareciera, Toub estaba dentro. De esta manera absurda con el frío congelado, por alguna razón él estaba en una camiseta con una toalla envuelta alrededor de su cabeza. Este tipo era un poco como esos temporizadores que se ven en una tienda de ramen. Toub sostenía una pequeña caja con las dos manos y siguió llamando a Isshiki. Mientras pensaba en qué diablos estaba sosteniendo, en una inspección más cercana, era un refrigerador. Isshiki, es una buena idea. Me enfrenté de nuevo a Isshiki preguntándole e Isshiki contestó con energía. Bueno, va a ser mi habitación a partir de hoy, después de todo. Por supuesto que me gustaría ser un poco exigente con estas cosas. Ah, ya veo. Lo que quería preguntar no era sobre si traer un refrigerador aquí era una buena idea, pero en dejar varado a Toub así. Él había estado llamándote desde hace un tiempo. Hiroazu. ¿Dónde debería poner el calentador? La voz gritando de Toub se oyó de nuevo. Cuando me asomé dentro de nuevo, esta vez él estaba sosteniendo un calentador halógeno. Isshiki, por aquí está bien. Le preguntó de nuevo a Isshiki y apretó sus manos juntas para que se calentaran. Estoy muy sensible al frío, ¿sabes? Ah, ya veo. Como si lo sabría. Lo que quería preguntar acerca de Toub era. Bueno, lo que sea, ese es Toub después de todo. Pero aún así, este consejo estudiantil estaría bien. Poco tarde que nunca, pero empecé a estar un poco preocupado. Hiroazu. Toub sacó la cabeza incapaz de soportar por más tiempo. Oh, ¿qué es esto? Ikitani-kun, ¿vas a ayudar? No. Solo pasaba por aquí. Ya es en serio. En serio, si Hayato-kun no viene aquí rápido, voy a volverme loco. Cuando sostuvimos aquella conversación, Isshiki irrumpió. Ah, Tobe-senpai. El refrigerador no va allí. Debe ir más lejos. Además, el calentador debe estar al lado de la mesa. Sí, es cierto. Eso es lo que quería preguntar, en primer lugar. La cara de Toub se agobió. Isshiki sonrió mientras decía por favor ve por delante y Toub se arrastró de vuelta al trabajo. Al verlo irse, Isshiki se dirigió hacia mí y habló como si el pensamiento acabara de llegar a su mente en ese instante. Ah, senpai debe ayudar también. Eso es. O eso es lo que dije, pero la sala del consejo estudiantil no era una habitación tan grande. Si había demasiadas personas allí, acabaría siendo una molestia. Además, si necesitaba ayuda, Toub debía ser suficiente. Había otras personas que se veían nuevas corriendo también, por lo que debía estar bien incluso si fuera a casa, ¿verdad? Pero en ese grupo había una persona familiarizada. Meguri-senpai estaba llevando laboriosamente una caja de cartón de aspecto pesado. Tan pronto como ella se fijó en mí, hizo una sonrisa aireada. Cuando trató de agitar las manos,
Dándose cuenta de que sus manos estaban ocupadas, se asustó terriblemente. Bueno, yo no tenía ningún asunto urgente de todos modos. Solo un poco. De verdad. Muchas gracias. Una buena parte de las palabras de Isshiki pasaron por un oído y salieron por el otro al entrar en la sala del consejo estudiantil. Y entonces, apoyé el equipaje que Meguri-senpai sostenía cuando estaba a punto de perder el equilibrio ante mis ojos. Voy a llevar esto por ti. Jeje, gracias. Tomé la caja de cartón y la llevé hacia la entrada según las instrucciones de Meguri-senpai. Cuando llegué al pasillo, puse la caja en el suelo suavemente y exhalé. Ajaja, lo siento, Ikigaya-kun. Está bien. Estoy ayudando después de todo. Mientras que esas palabras fueron al grano y Kool, el cuadro era bastante pesado. Una sensación gradual de fatiga se detuvo en mis manos. Por reflejo, miré a mis palmas y Meguri tenía una sonrisa un poco avergonzada. Bueno, tenía muchas más cosas personales de lo que pensaba. Después de ponerlas juntas, resultó ser bastante. Esto es algo personal, Yo estaba un poco interesado en las cosas personales de Meguri-senpai. Cuando escuché cosas personales de una chica, en inglés, elementos privados de las chicas, no te palpitaba el pecho. No lo hacía. Bueno, yo era el único que tenía un pecho palpitante y, por supuesto, el pecho de Meguri-senpai no estaba latiendo bien. De hecho, ella parecía un poco solemne en su lugar. Esta habitación parece diferente, Dije esas pocas palabras. El mandato de Meguri-senpai fue de 1 año. En ese año, pasó su tiempo en esta habitación. Y hoy en día, ella se rindió a Isshiki. Por supuesto, ella no estaría siendo testigo hasta un poco más tarde, pero aún así, ese espacio donde solía estar ya se había convertido en algo diferente. La gente dentro que estaba haciendo movimientos estrechos era diferente también. Meguri-senpai las miró de lejos y sonrió. Para ser honesto, tenía expectativas. No pregunté qué eran aquellos. Meguri-senpai continuó sus palabras lentamente y con cuidado, con un tiempo suelto como siempre. Yukinoshita-san se convertiría en la presidenta. Y entonces, para añadirse a esto, Yuigahama-san sería la vicepresidenta. Entonces, Ikigaya-kun sería los asuntos generales. Porque estoy en los asuntos generales, solo tengo una posición de responsabilidad. Cuando dije eso, Meguri-senpai divertidamente rió y continuó. Y luego, viendo, después de graduarse, vendría por la sala del consejo estudiantil a veces para divertirme, y entonces podríamos hablar de lo divertido que fue el festival cultural y el festival de atletismo. Con una sonrisa inocente que superaba mi propia juventud, mi senpai habló. Realmente quería hacer eso, incluso era posible ese tipo de futuro. Sin duda lo era. Sin embargo, eso era un sueño imposible, una proposición que se iría sin cumplirse. Las cosas no podían ser revertidas. Solo se les permitiría hacer más cosas. Pero a veces, no se permitiría siquiera hacer eso. Meguri-senpai tocó la puerta de la sala del consejo estudiantil con afecto. Después de eso, ella asintió con espíritu y levantó la cabeza. Mejor le enseñaré bien a Isshiki-san. Sí, haré lo mejor. Bueno, voy a irme entonces. Bueno. Cuando fui a la puerta, me di la vuelta. Entonces incliné la cabeza. Gracias por el trabajo duro. Gracias. Ikigaya-kun también. Gracias por tu duro trabajo. Esa voz suave fue recibida por mi espalda mientras me fui de la sala del consejo estudiantil. Por después de salir de la sala del consejo estudiantil, caminaba por el pasillo que conducía al edificio especial. En ese día con Yukinoshita y Yuigahama cuando le confirmé mis intenciones para el funcionamiento de la candidatura. Toda una semana había pasado desde entonces. En ese día, esperamos para que Yukinoshita volviera, pero porque ella regresó en el último minuto antes de que ya era hora de volver a casa, nos fuimos por camino sin tener una conversación decente. Pero el club continuó como de costumbre. No hubo cambios en los detalles de la actividad y el club.
O yo estaba leyendo un libro como siempre o solo estaba funcionando a lentitud. Puse mis manos en la puerta cuando llegué a la parte delantera de la habitación. Abrí la puerta con indiferencia. Yo. Di un breve saludo y Yuiga-ama, cuyo rostro estaba enterrado en el escritorio, se animó. Iki, eres tan lento. Surgió algo. Lo siento. Saqué mi silla cuando dije eso. Una voz tranquila me llamó desde una posición ligeramente más lejos del lugar habitual. No es un problema. No es como si estamos particularmente ocupados con algo en este momento. Yuki Noshita habló, sin mirarse nada diferente hasta ahora. El tono de su voz estaba muy compuesto. Su mirada se dirigió al libro en sus manos y la punta de sus dedos lentamente giró las páginas del libro. Yuiga-ama se quejó momentáneamente, pero ya no había nada que hacer, se devolvió a su teléfono celular. Bueno, creo que tenemos algo de tiempo libre en este momento. Me parece bien, tener tiempo libre y todo. Ellos dicen cosas como que no existe ocio para los pobres, por lo que tener tiempo libre es una buena cosa. Bueno, ya que ese es el caso, es exactamente causa de un paro de la sociedad que, por el contrario, terminaría siendo el ganador. Tal como pensaba, trabajar es perder. Esa es una opinión muy parecida a ti. Yuki Noshita habló con calma mientras pasaba la página de su libro. También cogí un libro de mi bolso y abrí una página que ni siquiera leería. Está a punto de terminar pronto la escuela E. Sin contexto lógico, Yuiga-ama habló y golpeó sus manos como si se le ocurriera algo. Vamos a tener una fiesta de Navidad, una fiesta. Quiero comer pizza. Yuiga-ama-san, puedes comer eso en cualquier momento. Como de costumbre, Yuki Noshita continuó leyendo cuando ella dijo eso y Yuiga-ama tenía una expresión de perplejidad. ¿De verdad? Mi casa solo se come en un día especial así que... Bueno, mi casa solo lo ordena en días especiales también. Al igual que durante un tifón o en un día de nieve pesada. ¿Qué especiales son en tu familia, Iki? Pobres hombres de entrega. Independientemente de lo que dijo, era su trabajo como repartidores por lo que no se podía evitar. Si fueran a odiar a alguien, entonces debían odiar la propia existencia de los puestos de trabajo. De todos modos, tenía un argumento para eso preparado. Es mucho más lamentable en la Navidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con todas las órdenes que reciben? Como tal, los días en los que no llegan muy diversas órdenes son una forma de consideración. Supongo. Yuiga-ama tenía una expresión poco convencida, pero a medio camino, algo le vino a la mente. Cierto. Es por eso que es una de las partes. Mira, tal vez es al igual que el lugar de Yukino no algo así. Eso suena precioso. Pero, lo siento. Voy a ir a casa este invierno. Cuando Yuki Noshita habló, Yuiga-ama se le ocurrió una nueva propuesta. Ya veo. ¿Por qué no vamos a algún lugar, entonces? Por supuesto. Sin embargo, todavía no sé cuáles son los planes en mi casa. Dicho esto, Yuki Noshita enfrentó a Yuiga-ama y sonrió. Vale. Entonces, después de saberlo dilo, de acuerdo, ¿qué pensaba Yuiga-ama después de ver esa sonrisa? La puesta del sol ya había desaparecido en el extremo del mar. Solo quedó el resplandor en el cielo y el resplandor se fue por algún lado. No era solo por esta soledad que aparentemente se arrepentía al final del día. El día se ha vuelto más corto, Yuki Noshita murmuró, aparentemente mirando fuera de la ventana al igual que yo. Era casi la hora para que el solsticio de invierno viniera. Recientemente, las noches oscuras gradual y constantemente se hacían más largas. Estas largas y oscuras noches probablemente se hacían más largas, como si el amanecer nunca llegaría. ¿Por qué no nos detenemos aquí por hoy? Una vez dicho esto, Yuki Noshita cerró el libro y lo colocó en su bolso. Asentimos y nos levantamos. Esta semana entera transcurrió de la misma manera parecida a la actual. Yuki Noshita vio igual que lo hizo antes de la excursión. No, ella misma estaba llevándolo a cabo de la misma manera e inmutablemente. Me pareció que era algo obvio para cualquiera.
Ella estaba muy tranquila, pero Yuigahama reaccionaría adecuadamente y sonreiría de vez en cuando en voz baja. Sin embargo, de esa manera horrible de sonrisa no era la misma. Como si pensara de un difunto, como si estuviera mirando a un bebé, como si anhelara algo que no podría ser recuperado más, de esa manera la sonrisa que atormentaría los corazones de aquellos a los que se dirigiera. Sin embargo, no podía ser criticada. Esto se debía a que tanto Yuigahama y yo íbamos junto con ello. Decíamos conversaciones una tras otra y nos obligábamos a decir cosas estúpidas para evitar distanciarnos en silencio. Fue un periodo de tiempo sin sentido, un vacío que patinaba la superficialidad. Fue un acto que parecía amigable solo en la superficie, que era lo que tanto ella como yo deberíamos más odiar. Esto, que aposté por cerca de un mes y tomé, era lo que creía. Lo que me preguntaba repetidamente una y otra vez, lo hice una vez más, no hice un error. Estaba simplemente borracho de mí mismo. Estaba cayendo en mi propia confianza. Estaba contento con mis propios pensamientos. Eran las cosas que tenía que haber hecho en otro lugar y no planificar más de lo que necesitaba. Aún así, la razón por la que no podía dar una respuesta, sin duda, fue un fallo en mí mismo. Me llamaron un monstruo de la lógica. Pero la lógica era lo contrario de las emociones. Por lo tanto, un monstruo de la lógica era una existencia inferior a las personas que no entendían las emociones. No me dijeron eso. Que era una existencia menor que el de una persona y que miraría a la gente no como un ser humano y que seguiría siendo un esclavo de su conciencia desde su propia voluntad. En el momento justo antes de salir de la habitación, me di la vuelta. A pesar de que las mismas personas se reunieron aquí, se sentía como que era un lugar completamente diferente. El olor a té ya no estaba allí. Por y sí. Este es un escenario y sí. ¿Qué pasa si la vida fuera como un juego en el que puedes cargar un archivo de salvar y volver a un punto en el que podrías alterar tu elección? ¿Cambiaría tu vida de alguna manera? La respuesta es un no rotundo. Solo los que eran favorecidos con opciones se beneficiarían. Para aquellos que nunca tuvieron esas opciones en primer lugar, esa hipótesis no tenía sentido. Como tal, no habría nada que lamentar. Más exactamente, era la vida misma que era la personificación de remordimientos. Ahora bien, pensé que realmente quería proteger algo, pero ¿qué era lo que quería proteger?